Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Este es un vídeo un poquito diferente así de lo habitual. Esto va a ser un poco parecido a lo que sería una charla, pero en este caso pues voy a estar yo aquí solo. Entonces, bueno, quería hablaros de algunas cosas, porque se habla mucho últimamente de tercera, de cambios, de problemas que hay ahora mismo en esta edición, que a lo mejor en su momento no era un problema, pues por ejemplo, pues el disparo, por ejemplo. En su momento no era un problema, porque no había mucho, estaba casi todo enfocado en combate cuerpo a cuerpo, básicamente. El disparo era un poco residual, había algún ejército que a lo mejor hacía algún combo, pero no era lo más habitual. Sin embargo, ahora estamos viendo que los ejércitos de disparo ahora mismo es lo más potente, o casi lo más potente, con otras combinaciones, claro. Pero que el disparo realmente está siendo predominante. Entonces, vamos a hablar así de algunas cosas, de algunas reglas que a lo mejor pues se podrían cambiar o no. Y vamos a discutir de algunas porque también pues a lo largo de estas últimas semanas me ha habido pues diferentes pues opiniones o no sé, proposiciones de cambios que podría haber. Entonces vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, los batallones. Los batallones que tenemos en los libros, pues la verdad es que son un poco problemáticos. Porque por una parte, ¿qué es lo que nos ofrece un batallón? Pues nos ofrece una o varias habilidades, es decir, lo que nos da, el beneficio que nos da tener el batallón en sí. Nos da un punto de mando, que también es adicional, que podríamos decir que son como 50 puntos del batallón que son ya ese punto de mando. Y aparte nos da también una bajada en la hora de los despliegues, es decir, reducción de despliegues, que también puede ser muy importante. Hay ejércitos que a lo mejor no les importa tanto, pero realmente está un poco más enfocado a las misiones que tengamos, porque según el que termine antes es el que empieza, y en muchas misiones nos va a interesar ceder la iniciativa para que el rival se acerque y poder, en este caso, luego atacarle a él sin que nos haya atacado, prácticamente nos haya atacado a nosotros, sobre todo para no estar cerca de sus magos, que luego él se tiene que acercar y por lo tanto nuestros magos ya pueden lanzar magias, etcétera. O en otros casos, pues para hacer nosotros el Alpha Strike, para saltar, conseguir eliminarle algunas unidades, trabarlo, coger objetivos y que le cuesta más luego sacarnos de ahí. Entonces, pues los batallones tienen varias utilidades. Entonces hay un pequeño problema con ellos, y es que hay muchos batallones, es decir, en cada libro hay varios, es decir, no suele haber uno o dos, sino que suele haber unos cuantos más luego pues en expansiones y cosas así que pueda haber. Y el problema de los batallones es que realmente suelen ser relativamente malos en general. Digo en general porque sí que hay batallones que son interesantes, incluso en algunos libros estamos viendo que hay varios batallones que se pueden llegar a usar o que se usan, por así decirlo. Pero hay otros batallones luego que parecen como que son un poco más narrativos o que realmente tienen unos requisitos tan realmente malos o tan altos que realmente no se usan, pues porque te pide utilizar unidades que realmente no son nada buenas o propicias y realmente no quieres llevar, o te pide llevar, pues no sé, muchas unidades, 3 unidades o 4 unidades de una misma tropa, y a lo mejor no necesitas tantas o no quieres llevar tantas porque realmente no es bueno, no es una unidad buena o no es una unidad que quieras en un número tan grande. Entonces, al final muchos de esos batallones realmente no se llegan a usar. Podríamos pensar que son como transfondísticos o narrativos y que están pensados para ese tipo de batallas. Pero realmente en una batalla narrativa realmente podrías llevar lo que quieras. Al no ser el narrativo o el transfondístico, realmente no requiere que lleve los mismos puntos. Por lo tanto, puedes hacer que un ejército lleve más puntos que otro. Puedes incluso hacer que el batallón sea gratuito. Entonces yo creo que realmente deberían los batallones... No me parece mal que haya batallones que sean, pues están pensados como transfondísticos. No me parece mal, obviamente. Pero sí que creo que en los libros debería haber más batallones útiles, más o menos útiles. Obviamente no todos los batallones tienen que ser de lo mejor, ni darte unas habilidades impresionantes, ni reducirte a uno el drop. Yo creo que debería haber un poquito más de equilibrio, porque al final en los libros suele haber, pues eso, no sé, 4 o 5 batallones o más, y al final se utilizan 1 o 2 habitualmente. Los demás suelen quedar ahí tirados y no se suelen usar. Entonces creo que debería haber un poco más de variedad en cuanto a batallones útiles, que simplemente que no hagan pues unos cuantos batallones para rellenar libro. A lo mejor
quizás lo que deberían hacer sería un poco más flexibles en los batallones, es decir, que no estén tan acotados, que permitan más cosas, que de hecho algunos ya lo hay. Zench, por ejemplo, tiene ahí la chain host que permite pues una serie de keywords que se pueden utilizar, y dentro de ahí pues se puede escoger. Pues a lo mejor quizás ese es un poco el camino, no en todos, pero sí que alguno permita un poquito de variedad. Entonces creo que los batallones es algo que deberían tocar para que sean un poquito más útiles o más usables. No digo que sean eso la leche o que todo el mundo tenga que ir con batallones, pero sí creo que debería haber alternativas. No un montón de batallones que al final no vale para nada. Es un poco como el Marine Sorcery cuando salió 5 o 6 objetos, podemos decir a lo mejor 10 objetos en todo el libro que se usaban, y el resto no los usaba nadie, o prácticamente no los usaban. El 99% de la gente utilizaba de esos 10. Y creo que 10 ya estoy diciendo demasiados. Entonces pues creo que eso, al final la cantidad así la cantidad en bruto no vale para nada. Creo que debería ser un poquito más útiles. Aparte saliendo del tema de los batallones, hablando por ejemplo ya de reglas un poco más concretas, como el cuidado señor, que actualmente lo que hace es un -1 impactar a los héroes que no sea un monstruo. Es una regla que realmente en su momento está bastante bien, pues ayudaba a los héroes a protegerse. De hecho, cuando alguien atacaba con efectos, cuando sacaban 6, por ejemplo, si tenían con ese -1, ya ese efecto lo perdían, porque realmente tenían un -1, por lo tanto ese 6 se transformaba en un 5 y por lo tanto ya no salía la habilidad. Pero eso ha ido cambiando precisamente por todos los penalizadores que se han ido metiendo y los acumulados. Llega un momento llegábamos a ver un -2 o un -3 a impactar. Entonces esos cambios hicieron que estas habilidades fuera directamente un 6 sin modificar. Por lo tanto da que tengas un -3, un -4, un -10, da igual. Aunque tengas -10 a impactar. Si haces mortales al 6, por ejemplo, pues las vas a hacer porque has sacado un 6 y por lo tanto tienes el efecto. Esto hace que los héroes realmente sean bastante más débiles de lo que eran antes. Porque antes, y precisamente ahora con el tema del disparo que tenemos actualmente, el disparo no es algo que puedas evitar con tanta facilidad. Hablaremos luego de otras cosas más también que afectan al disparo y un poquito más. Pero estamos hablando aquí de lo que es el cuidado señor. Cuidado señor que se utiliza solo en disparo habitualmente, salvo pues Scavens, así que tienen un cuidado señor también un poco diferente. Pero entonces en el problema de cuidado señor es que simplemente ese -1 ahora mismo no es útil contra muchísimas cosas. Que dice, a lo mejor te hacen mortales a 5, pues te dispara y es igual. Si saca menos de un 5, pues falla el ataque, pero si saca un 5 o un 6, pues te hace las mortales, más que sea. O si a 6 te hace las mortales. Entonces no le importa mucho el penalizador, porque realmente, como pues Lumineth, por ejemplo, los Sentinels, o por ejemplo un Gunhowler, cuando lleva lo que es el taladro, hace mortales y les da un poco igual el penalizador ahí. Entonces yo creo que es algo que deberían cambiar. Para una alternativa para mejorarlo, porque también, bueno, vamos a ver más cosas que podían hacer. Ahí por ahí se debatieron varias cosas, como por ejemplo no poder disparar a ese héroe si hay unidades más cercanas, siempre y cuando no sea monstruo. El monstruo sí que se podría disparar, pero por ejemplo con los héroes pequeños que no se pueda disparar si hay unidades más cercanas. Eso tiene grandes problemas también, que al final si tienes una pantalla delante o cualquier cosa vas a poder proteger, o incluso si tienes un par de unidades delante pues no vas a poder llegar. Y hay ejércitos que no tienen forma de flanquear o no tienen forma de ir por detrás, entonces sería imposible eliminar a esos héroes, y esos héroes siempre tendrían los buffos, siempre tendrían esos beneficios. Entonces se podría hacer que al final ciertos ejércitos no puedas tarjetear o elegir a ese héroe para atacar, y al final pues esos ejércitos se vuelvan pues muy duros o muy poderosos, porque realmente no hay forma de hacerles frente. No puedes llegar a sus héroes, no puedes acabar con ellos, y esos héroes pues están, no sé, resucitando o están dando protecciones, y no tienes forma de eliminar esas ventajas, y por lo tanto no vas a conseguir eliminarlos para ganar la partida, o están potenciando siempre a las unidades. Entonces a lo mejor eso yo creo que no sería no sé, el mejor cambio para esta regla. Luego hay otras que dicen, por ejemplo, pues que ese -1, por ejemplo, que en vez de ser -1, pues que tengan una cierta cobertura. Es decir, si están cerca de alguna unidad o así,
pues o un elemento de terreno, pues que tengan potenciada la salvación, es decir, frente a disparo. Pues al final esta regla la hay. Hay una regla que si tienes uno que es un elemento de escenografía, creo que se le llaman que sea un obstáculo o algo así, si estás más cerca que el que dispara, te da cobertura, te da +1 a salvar. Pero aquí volvemos a lo de antes. Seguimos teniendo el problema de que contra disparo, o sea, tenemos la ventaja que contra disparo normal, pues nos iría muy bien. Imaginaros un -1 a ser impactados y +1 a salvación, pues contra ataques de disparo normales va muy bien. Pero volvemos a lo de antes. Ahora mismo tenemos un meta de disparo que también con muchísimas mortales en mesa. Entonces realmente ese penalizador al impactar realmente no es definitivo, no es lo que nos va a salvar a esos héroes. Entonces este salvación adicional nos serviría contra disparo normal, pero volvemos a tener el problema de que hay tantas armas que hacen mortales con los 6 que realmente nos siguen sin ser útil del todo. Entonces aquí mi propuesta para mejorar lo que sería el cuidado señor es modificar la consideración de los dados. Suena un poco raro, ¿verdad? Vale, esto quiere decir que cuando el rival saque un 6 tenga consideración de 5. Es decir, ya si queréis podemos mantener el -1 o podemos no mantenerlo. Pero si alguien saca un 6, que ese 6 sea tratado como si fuera un 5. Es decir, no estamos hablando de repetir el dado, sino como así decirlo, como modificar el resultado final. Modificar, y si decimos que no podemos modificar, pues tenerlo en consideración. Es decir, si un rival saca un 6, se considera que impactó con 5. Si saca un 5, un 4, un 4, un 3. Así, hasta que pues el que saque un 1, un 1. Y sería, realmente le estamos metiendo un -1, pero sería un -1 real. El rival no podría hacernos efectos con los 6 y tendríamos a los héroes que aguantarían más, pero igualmente se le podría pues saturar, es decir, terminarían muriendo. Pero evitamos que sea tan fácil el tirar armas que hacen mortales a los 6, que hay unos cuantos ejércitos que los tienen. Y eso sería una forma pues de tener un poco más de protección. A lo mejor no es la mejor regla o el mejor cambio. Entonces es la propuesta que se me ha ocurrido para mejorar un poco lo que es esta habilidad. De tal forma de que no se vuelvan invulnerables si están en medio de varias unidades, o que sea lo que decíamos antes, que no se pueda tarjetear sino la más cercana, porque realmente hay ejércitos que no tienen forma de flanquear y de aparecer por otro lado y tendrían que eliminar todo de delante, y si lo que hacemos es bufar a todo lo de delante con esos héroes, al final se vuelven invulnerables y no hay forma. Y bueno, ya cambiando un poco de tema, el disparo en esta edición es muy potente y de hecho es lo que está teniendo muchas quejas. Esto con el doble turno, que hablaremos luego de él, porque un doble turno realmente cuando es en combate cuerpo a cuerpo, al final pega uno, pega otro, van intercalados, salvo en casos como había pasado con Slams, por ejemplo, que te hacía pegar último, o algunos hechizos que también te hacen pegar último. Salvo casos así, van intercalados. Entonces realmente no hay tanta diferencia, aunque sí que el que pega primero, obviamente, pues pega 2 veces. Al final tiene esa ventaja de pegar primero. Si tiene 3 combates, va a pegar 2 veces primero frente al otro que va a pegar una. O como se va a mover y que hace las cargas, puede elegir mejor dónde pegar. Obviamente tiene una cierta ventaja, pero al final siempre hay una devolución, siempre y cuando, claro, no mate las unidades, pero puede haber una devolución. Y en disparos realmente no lo hay. El que dispara puede disparar y en el siguiente turno, si tiene doble turno, volverá a disparar de nuevo. Incluso si está en combate, pues también vuelve a disparar. Un ejemplo muy claro, Caradhran. Caradhran además se basa en concentrar. Vuela alto, concentra todo su fuego en las unidades que quiere. Y si tiene un doble turno, pues en el siguiente turno vuelve a hacer lo mismo. Si hace falta, vuelve a volar alto si necesita ir al otro flanco. O se mueve, que no va mal de movilidad. Se mueve y vuelve a disparar. Y si queda algo, pues intenta cargar o lo que sea. Entonces, cuando en un turno el rival te puede hacer unas 30 o 40 heridas, estamos hablando que las listas de hoy en día pues andan entre 100, 120, 130. Suele andar por ahí lo que es la media de heridas. Salvo algunas listas pues, que ya se llaman así antimeta, precisamente por eso, porque llevan pues 240 heridas, por ejemplo, para que evitar estas cosas, para saturar lo que es la mesa. Entonces, si cuando un ejército te puede hacer unas 40 heridas por turno, aunque no sean 40, te imaginas 30, 35 heridas en un turno, es que en el siguiente turno, ¿qué va a pasar?
que nos han mermado las tropas por las heridas que nos han hecho y nos la vuelven a mermar otra vez. Y a lo mejor ni siquiera hemos podido hacer, en el primer turno no hemos llegado a hacer daño o apenas hemos hecho daño. Entonces esto, claro, genera un gran problema de que si el rival nos puede estar pegando, imaginaos en vez de Caradhran, por poner otro, Hijas de Cain. Hijas de Cain nos carga con Morathi, la de pegar. Nos hace daño en esa fase. Si no nos mata, pues seguimos trabados, vale. En el siguiente turno vuelve a pegar de nuevo. Pero es que luego tiene también a las medusas que disparan en su fase de héroe, disparan luego en la fase de disparo, después de moverse y recolocarse. Y a continuo, bueno, salvo que las movamos, claro, las trasloquemos o así. Y luego, si vuelven a tener doble turno, pues de nuevo la Morathi ya nos vuelve a pegar. Y las medusas vuelven a disparar otra vez en fase de héroe y vuelven a disparar de nuevo en fase de disparo. ¿Qué sucede? Que al final nos han estado arrollando con esas 4 fases de disparo y realmente nosotros no hemos podido hacer nada porque no hemos podido luchar, no hemos podido devolver fuego solo contra Morathi, y contra Morathi solo podemos hacerle 3 heridas cada turno, siempre y cuando tengamos el aguante suficiente para aguantar pues la primera embestida. Y en el siguiente turno, pues así también la embestida, porque va a pegar ella primero, salvo reglas especiales. No son los únicos ejércitos. Esto puede pasar también pues con un ejército como Stormcast, con las listas de disparo, tanto sean balistas como sean las de Raptors. Al final tienen muy buen alcance, van a disparar en turno 1. Depende cómo sea, pues a lo mejor incluso en la fase de héroes, si nos ceden el turno y nos acercamos, porque al final hay que capturar, nos van a disparar pues en su fase de héroe varias veces, porque tiene varios puntos de mando además. Luego lo van a hacer también en la fase de disparo. Nos van a disparar también pues con los Hunters, con los estos que son la línea y todo. Llegará el doble turno y nos van a hacer lo mismo. Van a disparar otra vez con esas unidades, van a volver a gastar puntos de mando para disparar en fase de héroe, van a disparar en la fase de disparo. Al final estamos comiendo como 4 fases de disparo, como decíamos antes también con las medusas. Al final son 4 fases de disparo que nos estamos comiendo y son muchísimas heridas a las que no podemos responder, y lo único que se puede hacer es tener una lista que tenga un aguante sobrehumano, si es que nuestro ejército permite hacer una lista como tal, para poder paliar estas situaciones. Antes lo decíamos, el problema de un doble turno, pues que también hay más problemas de doble turno. Y vamos a ver más casos. En un doble turno, por ejemplo, de Slanes, que pasaba antes, te llegaba, te pegaba, tú pegabas último, entonces ya además te pegaba 2 veces, con varias unidades, te lo podía hacer si tenía varios keepers, y entonces al final te destrozaba. Que tenía doble turno, te volvía a cargar, o si no, terminaba de eliminarte todo lo que tenía por ahí, y también seguías pegando último, porque era muy fácil sacar a 2 más el pegar último, y además en varios combates. Y luego tenemos Osiarkas. Osiarkas, que ya no es lo que era, y bueno, no tanto por el cambio de Petrifex, sino también por el cambio del meta que hubo. Pero Osiarkas, lo que sucedía es que era un ejército que no tenía esa rapidez, no tenía esa capacidad de llegarte del avalado o de disparar, pero era un ejército que era avanzar hacia adelante y machacar, era una picadora. Si el enemigo se estampaba, no era capaz de matarlos y continuaba avanzando. ¿Qué sucede en un doble turno de Osiarkas, tanto de antes como de ahora? Imaginaos algunas listas que había con Catacross y Arkham. Bien posicionados, te levantan 3 y 4, o sea, curan 3 heridas cada uno a 3 unidades Catacross y 4 Arkham, a 24 pulgadas completamente. Es decir, a 48 pulgadas más la peana. Esto quiere decir que en un doble turno, no solo en las unidades de Mortex, te levantan 6 más otras 6, 12. Es decir, combates, pierdes algunas miniaturas, las recuperas. Vuelves a perderlas, las recuperas. Es decir, 6 en un turno y otros 6 en otro. Y en varios sitios, es decir, no solo en una unidad, en varios. Entonces, esto también podía pasar antiguamente con legiones. De hecho, ya lo he dicho varias veces, que fue el ejército que más jugaba, y ahora no lo juego porque está un poco como está. También estoy jugando otros, pero es el ejército que más he jugado. Y a veces también pasaba eso, un doble turno con legiones, con las tumbas bien posicionadas, con 2 nigromantes, un vampiro en dragón zombie o vampiro normal o con Nagas. Al final, y si es Gran Hueste de Nagas, que a 5 más también resucita un de 3 miniaturas, pues un de 3. Me he llegado a levantar
pues no sé, unos 15 esqueletos a lo mejor de una unidad, o 15 chain rasp. Entonces, claro, el rival al final, me imagino, me mata 20 miniaturas, resucito 15, me toca doble turno, o sea, en esa fase pierdo algunas miniaturas, pues imaginaos, me carga el rival, me mata 20 miniaturas, resucito 10, por ejemplo. Claro, pego yo primero, por lo tanto pierdo alguna menos. Vuelvo a resucitar no sé cuántas. Claro, el rival al final se va desgastando y nosotros estamos todo el día recargando. Entonces al final eso también es abusivo con el doble turno. Todo esto hay que nivelarlo. El tema de la invocación. Ejércitos que al final están invocando, que al final es un añadido. Entonces hay muchas cosas que realmente desbordan. Y bueno, ya me estoy yendo a lo que es el doble turno, aunque estábamos con el disparo. Vale, cosas que se pueden hacer retomando el tema del disparo. La escenografía que tape visión, no como ahora. Ahora mismo las unidades que vuelan y disparan, que son muchas, es decir, que la unidad que vuele, tanto que sea el objetivo como el atacante, con que una de las dos vuele, la regla de Overgrown ya no vale para nada, no se aplica. Entonces hay cantidad de escenografía que realmente tapa visión, pero con que una de las dos miniaturas vuele, o unidades, perdón, pues ya está, no se aplique, por lo tanto hay visión. Esto es un gran problema. Y es que al final lo que hace es que la regla no valga en muchísimos casos. Ulgu, por ejemplo, que es antidisparo, juega contra Caradhran y te va a decir, bueno, mira qué problema tengo, te voy a disparar igual. Entonces, y te lo puede decir también lo de Zench con los Flamers. Es que es lo mismo, hay muchas unidades de disparo que realmente les va a dar igual. Entonces debería haber una regla que realmente sí tapara y que se pudieran hacer cosas. Porque al final la escenografía que tenemos aquí en AOS no es una escenografía grande o suficientemente grande como para que tape físicamente, para que bloquee completamente la visión. Si fuera así, pues aún podríamos ponernos detrás de la escenografía y evitar, porque si no nos ven físicamente no nos pueden disparar, por mucho que volemos o lo que sea. Pero, claro, hay miniaturas que son muy altas, por ejemplo, y no hay forma de ocultarlas, o muy anchas, o tienen pinchos o estandartes y cosas así, y se ven. Las unidades al final son grandes, con que una miniatura de que se vea un poquito un lacito pues ya es tarjeteable. Entonces realmente es un gran problema. Debería haber escenografía que realmente sí que como en 40.000 oscurecida, que no permita pasar por ahí la visión. Que tiene que haber unidades que sí que puedan hacerlo. Vale, sí, no me parece mal que alguna unidad sí que lo pueda hacer, pero hay que tener mucho cuidado también cómo se hace esto. Pues en 40.000 pues hay los snipers y todos estos que no sé si realmente pueden ver a través de oscurecido, pero sí que podían disparar a través de escenografía algunos, o disparar a los héroes cuando otros no podían. Entonces no me parecería mal que aquí eso lo retocaran un poco, para que sí hubiera unidades que sí puedan ver a través de ese oscurecido, pero que fueran cosas puntuales y realmente con una potencia de fuego pues un poco controlada. No como ahora que todo puede pasar, casi todo puede atravesarlo, y por lo tanto es como si no lo viera. Entonces creo que eso es uno de los cambios que sí son necesarios. Luego se hablan de penalizadores. El tema de los penalizadores es complicado. Y también, si me pongo el mismo ejemplo. El ejemplo es Caradhran. Y bueno, algunos pensaréis, joder, si me estás hablando de Caradhran porque es un ejército que tienes. Vale, el único ejército que tengo de disparo es Caradhran. Y lo tengo porque a mí realmente es decir, quise tener un ejército de disparo y me lo hice. El resto de ejércitos que tengo es porque me gustan o por lo que sea. Pero realmente es mi único ejército. Entonces sé que lo pasó mal. De hecho lo tenía antes de la actualización del nuevo libro y tal. Entonces hay que tener cuidado con el tema de los ajustes que se pueden hacer en disparo. ¿Por qué? Porque poner penalizador de escenografía, por ejemplo. Que haya un -1 a impactar, por ejemplo, por si hay escenografía de por medio, o un +1 a salvar, como decíamos, que esa regla de la escenografía que da protección al salvar se usa poco porque realmente la escenografía, la mayoría, no tiene esa regla y por lo tanto no te da ese +1 a salvar para dar cobertura a disparo. Pues a lo mejor sí que habría que potenciarla para que fuera más habitual, para que puedas tener esa protección adicional. Que teníamos el problema igualmente de las mortales y todo eso, pero bueno, algo se arreglaría. ¿Qué sucede con, más cosas? Hay gente que también decía, pues que si estás en combate, que no puedas disparar. O si quieres disparar a una unidad que está trabada en combate, que no puedas. Claro, esto tiene problemas. Tiene problemas.
O penalizadores también, si estás en combate, que tengas un -1 a impactar o algo así. Claro, siempre digo que tiene problemas pensando precisamente en Caradhran. Que a lo mejor si dices tú, bueno, pues Caradhran tiene la regla de volar alto, te vas con todo y por lo tanto ya no tienes penalizadores. Vale, pues entonces pues a lo mejor no Caradhran, pero otros ejércitos que en el momento que están trabados en combate, pues si llevas una unidad grande, imaginaros las medusas las del arco, que tienen pues, hijas de Cain. Hacemos que si está en combate tiene un -1 a impactar, por ejemplo. Al final eso tiene un gran problema, y es que esa unidad, aunque normalmente va a ir protegida y se va a intentar que no le cargue nadie, si el rival tiene un poco de mano o tiene un ejército adecuado o tiene incluso un doble turno, al final va a poder llegar. Ese -1 a impactar que va a tener va a hacer que el daño de esa unidad decaiga bastante. Al final un -1 es un 16% de menos de impactos que vamos a tener. Entonces realmente parece que no, pero es un penalizador que puede ser muy grande para algunas unidades o incluso algunos ejércitos. En Hijas de Cain, esa unidad son una unidad que normalmente son 500 y algo puntos, y por lo tanto es muy dependiente, el ejército es muy dependiente tanto de Morathi como de esa unidad. Penalizar lo que es estas unidades hará que algunos ejércitos realmente se queden bastante atrás, porque van a tener lo que es una pérdida bastante importante. Perdón por esta pausa. Más cosas. Entonces, creo que realmente hay que tener cuidado a la hora de cambiar el disparo, precisamente para equilibrar. Está bien que haya que equilibrar, pero hay que tener en cuenta los diferentes ejércitos y cómo les afecta. Por lo que decíamos antes, el -1 a impactar o el +1 a salvar, hay ejércitos que realmente no les afectan en absoluto. Lumineth, por ejemplo, a ellos les da igual esos penalizadores. A Seraphon, por ejemplo, tampoco les importa demasiado dependiendo de la lista. Pero a lo mejor si hacemos unos penalizadores muy importantes, pues a lo mejor los bastiladones se dejan de usar y se empiezan a usar pues las salamandras y los camaleones, que con los 6 se hacen mortales. Entonces da un poco igual que se pierdan algunos ataques por el medio, pues tampoco es tan importante. Entonces creo que hay que tener en cuenta siempre todos estos posibles cambios y cómo puede afectar a unos u otras unidades y ejércitos también. Y vamos también con el tema del doble turno, que al final es algo bastante controvertido. Pues bueno, Games Workshop lo vende como un poco su sello de identidad, es decir, lo que diferencia de otros juegos, aparte bueno, de la temática, miniaturas y demás, como que el doble turno es algo exclusivo, que no lo hay en otros juegos, o bueno, que yo sepa no es algo habitual en otros lados. Entonces el doble turno ahora mismo tiene un problema, que es el haber tantos ejércitos, son tan diferentes, tan dispares, con tantas habilidades diferentes, que realmente hay ejércitos que, según cómo traigas la lista o lo que hayas pensado, o cuál sea tu ejército y el ejército rival, puede ser que este doble turno realmente sea devastador, lo que estábamos hablando antes, si era en disparo contra ciertos ejércitos, que realmente sea devastador y que este doble turno signifique ya pues que has perdido la partida. Y de hecho esto a veces pasa en la ronda 2. Termina la ronda 2 y realmente la partida ya está decidida. Se continúa jugando para ver pues puntos o intentar remontar o lo que sea, pero hay veces, hay ocasiones que ya es matemáticamente imposible. Es decir, tendría que ser las tiradas tan sumamente malas y tan sumamente buenas las del rival, que para que hubiera un caso así sería muy muy raro. Entonces, esto es un poco debido al power creep, que se llama, es decir, a ese aumento desmesurado del poder de todas las unidades para hacer daño, que ha provocado que al final con un ejército, si consigues pegar en ronda 1 y luego vuelves a pegar al inicio de la ronda 2, pues al final lo que estás provocando es un desgaste tan grande en el rival que la partida ya se ha decantado. Hay cosas que se pueden hacer, pero realmente yo tampoco tengo claro cuál es la solución. Pues la solución también pasaría por el siguiente punto, que sería el tema de retocar misiones. Bueno, luego hablaremos de ello. El doble turno, a ver, cosas que se podían hacer. Por ejemplo, que fuera algo estilo Warcry. Warcry, pues por así decirlo, el que tiene menor ventaja es el que va primero. Básicamente, así resumiendo. Bueno, se podría hacer algo así en unas tiradas. Tener que el segundo jugador tuviera ciertas ventajas sobre el primero. Yo creo que tampoco es una solución esto. Porque claro, podemos decir, por ejemplo, que el segundo jugador gane un punto de mando adicional o gane un triunfo.
lo del punto de mando adicional realmente tenemos que, si somos un poco, si empezamos a imaginarnos situaciones de batalla, el punto de mando adicional, pues en algunos casos puede servir, en otros puede ser realmente una tontería. Un ejército, pues no sé, Seraphon por ejemplo, que puede generar muchos puntos de mando, o algunos otros ejércitos que también generan varios puntos de mando, a lo mejor Cities o así. Realmente ese punto de mando a lo mejor no llega a ser demasiado. O hay ejércitos que realmente no dependen mucho de los puntos de mando. A Caradhran, por ejemplo, que des un punto de mando realmente no le vas a solucionar nada. No va a ser una gran ventaja, me refiero. O algo que equipare o que intente compensar ese doble turno. Actualmente tenemos el tema de mover los hechizos permanentes, pero cada vez es menos. Seraphon no se los puedes mover, Ausiarca no se lo puedes mover. Hay otros que directamente ya no se pueden mover, y los que se pueden mover son algunos, y tampoco no es lo que más se ve en mesa, sobre todo por el efecto que puede traer de que te lo devuelvan. Entonces realmente pues no lo veo tampoco, no es una ventaja demasiado buena, porque además puedes mover uno, pero si hay un segundo hechizo permanente en mesa, porque el rival trajo y tú también, al final el que va primero nos va a mover otro de los hechizos permanentes, va a poder mover uno de ellos, y al final pues la ventaja es muy pequeña. Cuando hablamos del triunfo, por ejemplo, de poder ganar un triunfo, pues si es aleatorio, a lo mejor tampoco. A ver, ahora son 3. Antes, cuando eran 5, pues a lo mejor nos podía tocar el acobardamiento, y realmente nosotros no tener acobardamiento sin ser redundante. Pero realmente el triunfo, la verdad es que quizás es bastante más útil, porque se puede utilizar en más situaciones en las que se puede utilizar lo que es el punto de mando. Bueno, el punto de mando se puede utilizar para más cosas, pero me refiero que el triunfo, poder repetir todo para impactar, o poder repetir todo para herir o todo para salvar, en ciertas ocasiones y pudiendo canjearlo con la unidad que queramos, puede ser realmente bueno, sobre todo si lo pudiéramos elegir. Podemos elegir cuál queremos. Que esto también puede provocar, pues que a lo mejor, no sé, unidades muy potentes, un Archaon, que a lo mejor ya repita todo para impactar y todo para salvar, pues ahora le damos todo para herir y tiene más daño. O no sé, puede provocar algunas situaciones un poco extrañas, pero yo creo que si dentro de lo que hemos dicho hasta ahora, a lo mejor es una cosa buena tener ese triunfo. Lo malo es que se utilice de forma inadecuada, es decir, por poner un ejemplo, delante un equipo, o sea, un ejército lento, nosotros un ejército de disparo, hacemos una buena defensa, en el segundo turno le cedemos la iniciativa, porque realmente el rival se va a estampar contra nuestra defensa, y detrás tenemos unos tiradores. Podemos gastar, me imagino, por ejemplo, el caso que hablamos antes de Morathi, dice, bueno, tengo a salvo mi unidad de medusas, por lo tanto voy a cederle el turno, pues realmente me va a matar lo que es la pantalla de delante, y luego yo voy a tener ese triunfo para repetir pues todo para impactar o todo para herir cuando me toca a mí, y al final le voy a reventar, voy a hacer más daño, voy a ganar este daño adicional que me interesa, y realmente pues bueno, pues se pueden dar situaciones en las que realmente ahí sí que empieza a compensar ceder el turno, y a lo mejor tampoco es tan positivo que se pueda hacer esto. Entonces esto habría que pensarlo mucho. Todo es más complicado, o por lo menos yo veo todo más complicado de lo que a veces parece cuando estamos hablando. Otra cosa que se podría hacer, como estamos haciendo así un poco brainstorming de ideas que hay por ahí, que el doble turno, que es decir, que la siguiente ronda sea doble turno para el rival. Realmente esto tampoco nos compensa del todo. Es decir, decíamos que en la ronda 2, al inicio de la ronda 2, a veces sucede que ese doble turno es brutal, es decir, ya como que nos termina la partida, porque el daño fue tan grande, o pudo haber sido tan grande, que realmente ya, que aunque el rival tenga doble turno en el siguiente, no lo va a compensar, que muchas veces sí, es decir, en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, esto podría ayudar, pero en otras realmente sería ya, pues nada, que realmente no ayudaría. Bueno, ayudaría un poco, pero para igualar un poco más, pero no sería una solución. Y sobre todo si hemos aplicado el tema de los triunfos, que el segundo vaya a ganar triunfo y todo un punto de mando adicional. Realmente el rival que ya tuvo esta ventaja y que ya nos acaba de destrozar, a partir de ahora le vamos a dar otra ventaja. Entonces hay que tener cuidado con las combinaciones que hagamos. Entonces esto de hacer que el siguiente turno sea doble turno para el rival, para que no lo ha tenido, pues a lo mejor tampoco es una mejor solución. Y hay también
otra posibilidad que no se pudiera hacer doble turno en ronda 2. Es decir, que tuviéramos que esperar a ronda 3 para empezar con los doble turnos. O a partir de ahí empezar ya a hacer otros cambios en las dinámicas. Pues quizás sí que es. Esto es un poco lo que pasa en 40.000 con los despliegues rápidos, que en ronda 1 no se puede hacer los despliegues rápidos para evitar precisamente esa caída, es decir, el que tiene el primer turno que no te pueda bajar con no sé cuántas unidades, con tener bonos a la carga, y de repente ya en ronda 1 dejarte trabado en tus posiciones iniciales, reventarte parte del ejército porque trae unidades así potentes. Entonces, para evitar esto, no hay despliegue rápido en turno 1. Aquí puede pasar un poco lo mismo. Se puede hacer que este doble turno, que en la ronda 1 no lo pueda haber, para evitar estos ataques relámpago y evitar, pues por ejemplo, el llegar a un objetivo y como llego primero al objetivo, el rival, como ya estoy en los objetivos, me tiene más cerca, me carga, pues que sepa el rival que en la siguiente ronda me toca, es decir, que en la ronda 2 voy a ir primero y por lo tanto me va a tocar responderle. Entonces el rival se va a pensar un poco más qué es lo que qué hacer. Esto podría llevar también a que el que tiene el primer turno tenga esa ventaja de saber de que se puede meter en los objetivos sin tener el problema o sea, sabiendo que luego va a ir él. Entonces también puede propiciar pues ciertas situaciones que no sean que sean bastante malas para el que va segundo. Y con esto podemos pasar al tema de misiones. Y es que las misiones que tenemos ahora realmente son... Es decir, a lo mejor estaban bien en el meta inicial, o como se empezó lo que es segunda, pero realmente en este momento, como decíamos, entre el disparo, el doble turno de disparo y todas estas cosas que hay, al final hay un dado que decide mucha parte de lo que va a suceder, es decir, de la partida. Entonces ese doble turno tiene mucho peso y con las misiones pasa igual. Hay misiones ahora mismo... Y ya lo he dicho otras veces, pero yo creo que no me importa seguir repitiéndolo porque yo creo que es lo que ha pasado. Al haber tantos ejércitos tan dispares, Games Workshop no es capaz de encontrar un equilibrio porque es muy difícil. Cada ejército tiene sus propias reglas, el despliegue rápido, hay ejércitos con despliegues rápidos, otros que teletransportan, hay... disparos, hay muchas reglas y ejércitos que se juegan de formas muy diferentes. Entonces realmente las misiones son un poco caóticas. Es decir, a lo mejor en su momento podías pensar, pues me voy a hacer una lista más o menos estándar. Pero es que ahora mismo te hagas la lista que te hagas, aunque sea estándar, aunque busques equilibrar un poco pues las características, tener alguna pantalla, tener algo de melee, tener algo que me dé aguante, algo que me dé pegada, movilidad, aunque tengas un poquito de cada. Realmente ahora mismo las listas se están jugando un tanto extremas. Puedo tener un montón de disparo y puedo tener teletransportes, es decir, tengo movilidad y tengo disparo, pues perfecto, adelante. Si tengo magia potente y puedo además potenciarla más, pues la potencio más. Entonces, al final las listas equilibradas ahora mismo pueden servir a veces sí, a veces no. Y de hecho estas listas que son así un poco también, como decimos, extremas, funcionan a veces sí, a veces no. Por poner un ejemplo, la de capturar con herbes. En el meta actual, esa misión de capturar con herbes, es que te puedes encontrar partidas en que realmente sea un horror jugar esa partida. ¿Por qué? Porque en turno 2 uno de los dos jugadores puede no tener héroes. Entonces, a partir ya sabes que en ese momento has perdido la partida. Y a lo mejor es algo que no puedes evitar, o si lo puedes evitar, lo que estás haciendo es hacer que el rival esté puntuando los objetivos y que tú no puedas ir hacia ellos, porque en el momento que vayas hacia ellos te va a reventar a los héroes. Entonces puedes pensar, pues entonces en mi lista en vez de llevar pues 2 héroes, voy a llevar 4. Vale. Entonces has conseguido ir un poco mejor contra esas listas que son extremas y que te van a destruir, te van a matar los héroes, pero en el momento que juegues contra otras listas que no son de ese estilo, que son más estándar por así decirlo, pues acabas de empeorar. ¿Por qué? Porque acabas de sacrificar pues a lo mejor una protección, una línea que pones ahí para protegerte, una pantalla, no me salía, o a lo mejor esa unidad que la llevabas a tope, pues por tenerla ahí más bufada y tal, pues a lo mejor esa unidad tuviste que quitarle ya miniaturas, que las últimas 10, por ejemplo, a lo mejor iban con descuento y has tenido que perder ese descuento para eso. Entonces al final es complicado.
Y esa aleatoriedad que hay, yo creo que no ha sido nada positiva. Yo creo que, no sé, casi todo el mundo he oído alabar los últimos cambios de las misiones y yo creo que precisamente han sido todo lo contrario, todo más aleatorio. Que en mi ejército tengo buenos Behemoths, qué bien, pues estoy puntuando adicional simplemente porque la lista me ha salido así, porque me venía bien estos Behemoths. Que aquí lo importante son las líneas, pues vaya, viene con líneas que no son fuertes, viene con líneas débiles, porque realmente las líneas que tengo en mi ejército son bastante malas. Entonces quise gastar lo mínimo para llevar más potencia. Me tocó la de capturar con líneas. Me mataron las 3 líneas y se acabó, ya no puedo puntuar más. Y claro, por una parte podemos pensar, es que eso está bien, para que así hagamos listas equilibradas. Claro, pero eso no está bien, porque realmente lo que nos sucede es que vamos a 2 torneos con una lista, con una quedamos primeros y con la otra pues quedamos en el medio. ¿Con qué conclusiones sacamos de ahí? Pues que al final la lista funciona en ciertos escenarios y en otros escenarios no funciona. Pero es que esto no va a pasar, hagamos la lista que hagamos. No hay forma de hacer unas listas que sean adecuadas para ir a cualquier torneo. Son un poco, venga, a ver lo que sale y adelante. Pues al final pues hay listas que por mucho que las estemos pensando o modificando, obviamente no estamos pensando en listas de hacerlas invencibles, pero listas que realmente puedan competir en todos los escenarios, y realmente no es así. Hay misiones en las que no podemos competir con nuestro rival. Al llegar a la mesa, antes de poner las miniaturas, hay misiones que sabemos que las vamos a perder. Y hay ejércitos que tienen más o menos flexibilidad, pero hay ciertos escenarios que no se puede, que no tienen posibilidad de ganarlos. Y no debería ser así. Las misiones deberían estar pensadas para que los ejércitos pudieran hacer variaciones y realmente poder participar en cualquier misión intentando pues ganarla o haciendo cosas. Y no está siendo así. Entonces aquí se plantean pues ciertas dudas o ciertos cambios. Entonces la pregunta es, de hecho lo decía Arturo que el otro día, ¿realmente nos queremos parecer a 40.000? En 40.000 parece que estaba funcionando, está empezando a funcionar el tema de los cambios de misión, es decir, misiones primarias y misiones secundarias, es decir, tener esos objetivos y aparte hacer misiones secundarias. A lo mejor sería una opción. Y volvemos a la pregunta, ¿pero queremos parecernos a 40.000? ¿Queremos que AOS vaya por el camino de 40.000? Pues a lo mejor habría que pensarlo. Sí, no. Pues a lo mejor habría que adaptarlo de otra forma. Pero quizás también hacer, porque 40.000, por lo menos al principio de la edición, a lo mejor se está cambiando. Yo tampoco 40.000 no lo llevo tan al día. Pero el problema que había es que había ejércitos que lo que hacían era masificar la mesa, es decir, masificar los objetivos. Y al final pues ganaban porque tenían más aguante que el rival y el rival no era capaz de capturar los objetivos suficientes y el otro sí, bueno, no conseguía limpiar los objetivos con la suficientemente velocidad para poder puntuarlos. Entonces el que más aguantaba pues se llevaba la partida. Entonces eso tampoco es la solución. En AOS a lo mejor no es un problema tan grande eso. En cuanto a que los ejércitos al final, pues hombre, a lo mejor podríamos tener, no sé, ejércitos de horrores rosa, o incluso, no sé, a lo mejor Nighthound metiendo 200 Chain Rasp en línea, o 160 o así. Pero realmente en AOS no hay ese problema, por lo menos no hay por ahora. Que realmente eso empieza a ser lo que son las listas anti-meta. Las listas anti-meta que vienen con eso, con 200 heridas o más de 200 heridas, que se basa en que como el rival hace tanto daño y no puedo responder, pues lo que voy a hacer es meter tantas unidades o tantas miniaturas para que el rival no sea capaz de mermarme y me pongo encima de los objetivos, los capturo porque tengo más miniaturas, aguanto más que él y aunque me esté disparando, me esté mermando, es igual. Cuando consiga matarme todo lo que tengo en mesa, yo ya habré ganado en puntos. Entonces creo que eso tampoco es la solución. No creo que tampoco debamos ir por ese lado. También se hablaba un poco, y esto ya va con el siguiente punto, ya podemos enlazarlo con lo que sería el balance de algunas cosas. Claro, comentaba, por ejemplo, el otro día con unos amigos, el tema del daño. Es decir, cómo solventamos el tema del daño. Porque ahora mismo es eso, en ronda 2, decíamos antes, en ronda 2 hay muchas partidas que ya están decididas, porque se ha hecho tanto daño, los ejércitos hacen tanto daño que se han desangrado tanto
Que nada, en turno 3 a lo mejor ya no hay miniaturas de un ejército. A mí me lo han hecho y yo lo he hecho también, con diferentes ejércitos. Entonces, creo que realmente no es una solución esto. Es decir, no debería ser así el juego. Eso que también conlleva a otros problemas. Porque creo que era Daynok que lo decía. Decía, aquí a lo mejor tenemos que meter las unidades que tengan más aguante. Meter, pues, por ejemplo, heridas extra. Que las unidades de horda tengan una herida. Que unidades un poco mejores ya tengan 2 heridas. Que luego otras tengan 3. Es decir, que en general haya más aguante. Y que las listas, en vez de ser listas de 100 heridas, que nos vayamos a las 200 heridas. Claro, esto tiene también un problema. Y es que en torneos eso ralentiza mucho. Y bueno, a lo mejor me decís, bueno, pues que siempre estáis pensando en torneos. Claro, pues que los juegos se suelen balancear, suelen nivelar precisamente por el competitivo. Si tú entras fondístico, pues al final te puedes hacer tus propias reglas si quieres. O incluso modificar los War Scrolls. Pero en equilibrado no, en equilibrado tienes que jugar con esas reglas. Y si dices, bueno, pero es que yo en mi casa juego como quiero. Vale, tú en tu casa modifica las reglas como quieras. Pero es que cuando te vayas a jugar en otra casa, vas a tener el problema de que estabas utilizando unas reglas que ahí no te valen. Por lo tanto, yo siempre abogaré por jugar el estándar y jugar pues como debe ser. Como te dicen las reglas que hay que jugar. Que a lo mejor alguna cosa sí que no lo hacemos. Por ejemplo, nosotros en nuestra zona, que bueno, ahora pues prácticamente no he jugado demasiado, por lo menos en físico, el tema de los objetivos secundarios. No los estamos utilizando. Al final, en las partidas equilibradas convencionales son para desempatar, aunque en torneo sí que son puntos. Y además hay que llevarlos diferentes para diferentes partidas. Entonces, bueno, ahí la cosa cambia. Pero, por ejemplo, para pachangas, pues no llevamos objetivos secundarios. Es más sencillo, o consideramos que es más sencillo jugar sin ellos y, por lo tanto, vamos a hacer lo que son las misiones y tal. Pues a lo mejor sí que los objetivos secundarios sí que son una solución en parte. Es decir, hacer que los objetivos secundarios permitan hacer cosas, obligar a ciertas cosas para que no... Pues por ejemplo, llegamos a un punto, como ya es nuestro y el rival no puede llegar a él, pues sacamos todo el punto y vamos toda la batalla. Entonces, lo que decíamos, retomando un poco lo del tema de las heridas o el mayor aguante. El mayor aguante conlleva a partidas más largas y que no se puedan acabar algunas partidas dentro de los tiempos de torneo. Entonces creo que eso nos provocaría que, por ejemplo, si jugáis en una tienda pues tiene un cierto horario, que a lo mejor no dé tiempo a terminar la partida y pues haya que terminar antes de tiempo porque no lo da. Que podemos intentar ser más rápidos, sí, todo lo que queramos. Pero al final, el mayor número de heridas es como cuando jugamos con 200 miniaturas en mesa. Normalmente vamos a ir más lentos porque tenemos que mover más miniaturas. Entonces, creo que esa realmente no es una solución a lo que es el problema. Entonces el aguante, a lo mejor sí que se puede hacer alguna cosa de tener más aguante. Hay una cosa que decíamos, que si quisiéramos ahora bajar el poder destructivo del juego, ¿qué hacemos? Hacemos que los siguientes Battletoms sean más débiles, es decir, tengan menos potencia de ataque, de fuego y de todo. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Los que no tienen nuevo Battletom los dejamos que estén OP o les metemos una subida de puntos brutales. Otra cosa que se puede hacer también es hacer un rework a los puntos. Es decir, no sé, una unidad de 20 miniaturas, no sé. Imaginaos, por poner un ejemplo así. La Headwar Berserker. Las unidades esas de que son 400 puntos por 20 tíos. Pues en vez de 400 a lo mejor los podemos subir a 600 o 700 puntos. Pero claro, esto no lo hacemos solo para ellos. Habría que hacerlo con todos los ejércitos. Es decir, que tengamos menos miniaturas en mesa. Que a lo mejor también hay que bajar reducir lo que es el campo. Bueno, yo creo que está bien como está. Se podría cambiar, a lo mejor, como hacen 40.000, hacer unos campos más reducidos. No sé si a lo mejor es necesario aquí. Creo que a lo mejor eso requeriría luego cambiar los movimientos y todo. Entonces, no sé si es la solución. Pero sí que esto se podría hacer. Menos miniaturas en mesa, aunque a mí me gusta, y creo que a casi todo el mundo le gusta llevar miniaturas un montón y cuantas más mejor. Hay gente que le gusta jugar Elite y cuantas menos mejor también. Hay de todo, claro. Pero sí que a lo mejor para amenizar esas partidas, hacerlas más rápidas,
pues sería eso. Sí que se podría combinar el subir el número de heridas, tener los ejércitos con más heridas, pero a cambio tener menos unidades. Entonces al final lo que estamos haciendo es bajar el poder destructivo, porque hay menos miniaturas para pegar, y estamos haciendo que tengan algo más de aguante. Menos miniaturas, más aguante, bajamos tiempo por un lado, subimos por otro. Al final quizás sería una forma de equilibrarlo. Pero claro, esto pues es complicado. Es complicado porque hacer eso con unas facts o así, pues no es sencillo. Y bueno, yo creo que hemos hablado bastante así de algunas cosas. Dejad vuestro comentario aquí en los comentarios. Dicho lo dicho. Y nada, si creéis que algo que he dicho no es coherente o rebatir lo que sea, ya sabéis, dejéis un comentario y lo leeré y contestaré encantado. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.